Hola queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Nueva York, octubre, cuando los primeros vientos fríos azotan las calles adoquinadas de Manhattan. Esta ciudad nunca duerme, y Alexander Hunt, el director ejecutivo de 32 años de Hunt Corporation, tampoco. De pie en el último piso de una reluciente torre de cristal, contempla el flujo de tráfico como estrellas que fluyen bajo sus pies. Sus profundos ojos azules son penetrantes y fríos, pero en ellos se esconde una soledad inalcanzable. Alexander es la personificación del poder, cabello negro y liso, rostro cincelado y tallado en piedra, y un porte que inspira deferencia, pero también es prisionero de su propia familia. Hunt Corporation, un imperio financiero multimillonario, es el legado de la familia Hunt. Su padre, Richard Hunt, un hombre dominante de cabello plateado y mirada penetrante, le dio un ultimátum en la junta directiva de esta mañana. Debes casarte antes de cumplir 33 años, Alexander. Un hombre sin familia no es apto para dirigir esta empresa. Su voz era fría como el acero, sin margen de negociación. Alexander apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Despreciaba la idea del matrimonio, especialmente las uniones concertadas con mujeres de la alta sociedad que solo codiciaban poder y riqueza. Para él, el amor era una estafa, un lujo en el que jamás confiaría. Creía que todo en este mundo se podía comprar con dinero. La ira que le hervía el pecho lo inquietaba. Esa noche, en lugar de asistir a una gala de élite como estaba previsto, recibió una invitación enigmática de un conocido de la alta sociedad. Una subasta benéfica, dijo el hombre, con un tono cargado de intriga. A diferencia de cualquier evento que haya visto, una oportunidad para entretener. Los labios de Alexander se curvaron en una sonrisa sin humor. Le importaba poco la caridad, pero la perspectiva de un juego de poder despertó su curiosidad. Bien, respondió. Ya veré de qué se trata. La subasta tuvo lugar en un salón clandestino del Hotel Plaza, donde candelabros de cristal iluminaban las paredes doradas. La pequeña pero opulenta sala estaba reservada para los más adinerados y audaces. Hombres con smokines caros se sentaban alrededor de mesas redondas, con la mirada penetrante. En el escenario, la presentadora, una mujer de mediana edad con una sonrisa refinada, presentó el concepto de la noche. Hermosas damas subastarían una noche de su tiempo, una cena, una conversación o lo que el caballero deseara, dentro de los límites de la cortesía. La sala estalló en risas suaves, pero Alexander permaneció inmóvil, dando vueltas a su vaso de whisky, con su fría mirada escudriñando a la multitud. Las mujeres subieron al escenario una a una, cada una distinta, desde altivas musas con vestidos brillantes hasta seductoras mujeres de sonrisas calculadas. Alexander permaneció impasible. Estaba allí para demostrar una cosa: todo, incluso las personas, tenía un precio. Pero entonces el maestro de ceremonias presentó al último participante. Ella Carter, 24 años, un alma pura con una sonrisa cálida como la luz del sol. La puerta se abrió y ella Carter entró. Llevaba un sencillo vestido blanco, hasta la rodilla, sin joyas ni maquillaje recargado. Su suave cabello castaño caía suelto, enmarcando un rostro delicado. Sus grandes ojos marrones brillaban con timidez, pero contenían una resiliencia indescriptible. Permanecía allí, con las manos fuertemente entrelazadas, como una flor perdida en el desierto. La habitación quedó en silencio, y Alexander, por primera vez esa noche, se incorporó. Su corazón se agitó levemente, una extraña sensación que reprimió rápidamente. Solo una chica, se dijo, pero sus ojos no podían apartarse de ella. Comenzó la subasta. Se anunciaron rápidamente los números: $10.000, $20.000, $50.000. Un hombre de mediana edad con un brillante anillo de diamantes levantó su paleta. $100.000. Ella estaba de pie en el escenario, pálida y con las manos temblorosas. Era evidente que no quería estar allí, y eso intrigó a Alexander. ¿Por qué una chica como ella jugaría a este juego? Sonrió con suficiencia, levantó la paleta y su voz profunda y firme resonó por la sala. $1.000.000. La sala se congeló. Las miradas de asombro se volvieron hacia él. El maestro de ceremonias tartamudeó. ¿1?
¿$1 millón? ¿Del señor Alexander Hunt? ¿Alguna oferta más alta? Nadie se atrevió. Ella lo miró con los ojos abiertos, llenos de miedo y confusión. No entendía por qué ese desconocido de mirada gélida gastaría una fortuna solo para comprar una noche con ella. Alexander se abotonó la chaqueta del traje, con una media sonrisa desafiante en los labios. No le importaban las consecuencias. Este era su mensaje a su familia, al mundo. Él controlaba el juego, y nadie podía obligarlo. Al terminar la subasta, ella fue llevada ante Alexander. Estaba de pie frente a él, pequeña y frágil con su vestido blanco. Señorita Carter, dijo, extendiendo la mano como si fuera un trato. Una noche, como quedamos. Vámonos. Ella le tomó la mano, temblando, sintiendo como si entrara en un mundo al que no pertenecía. Tenía los dedos fríos, pero su suave agarre hizo que Alexander se detuviera un instante. La miró a los ojos y, en ese instante, una vaga premonición lo recorrió. Esta decisión no fue solo un juego, sino el comienzo de algo mucho mayor. Salieron del salón y se adentraron en la oscura noche de Nueva York. Ni Alexander ni ella podrían haber imaginado que este momento cambiaría sus vidas para siempre. Una noche, $1 millón y un destino ya marcado, a la espera de su cumplimiento. Ella Carter estaba tras el mostrador de una pequeña panadería en el barrio Flatbush de Brooklyn, envolviendo con destreza sus fragantes galletas de mantequilla. Llevaba el cabello castaño recogido en un alto moño, con algunos mechones sueltos sobre su frente cubierta de flores. A sus 24 años, ella poseía una belleza natural que no necesitaba maquillaje, grandes ojos marrones, como masas, piel tersa y pálida, y una sonrisa cálida que podía ahuyentar el frío del otoño neoyorquino. Pero tras esa sonrisa se escondía un corazón apesadumbrado, una vida llena de dificultades que intentaba ocultar. Ella creció en un apartamento pequeño y ruinoso, donde ella y su hermana menor, Lily, eran todo lo que quedaba de su familia. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 15 años, dejando a las hermanas con algunas pertenencias viejas y una pequeña deuda. Ella se convirtió en la tutora de Lily, abandonando su sueño de ir a la universidad para trabajar día y noche. Aceptó todos los trabajos posibles, camarera, repartidora de periódicos, limpiadora de casas y, ahora, en la panadería Sweet Haven. Cada centavo que ganaba iba para Lily, su hermana de 16 años, que padecía una cardiopatía congénita. Lily era la luz de ella, la razón por la que se levantaba cada mañana, incluso cuando el agotamiento amenazaba con quebrarla. El estado de Lily empeoraba, los dolores cardíacos repentinos la obligaban a ir al hospital repetidamente, y cada vez que lo hacía, ella sentía que su propio corazón se encogía. Hace una semana, el médico citó a ella al hospital con una noticia devastadora. Lily necesitaba una cirugía cardíaca de emergencia que costaba $200,000. Sin la cirugía en 3 meses, no lo lograría, dijo el médico con voz triste. Ella cogió la mano de Lily, observándola dormir en la cama del hospital, con sus pálidos labios curvados en una leve sonrisa. Ella no podía dejar ir a su hermana. Nunca. Ella buscó soluciones desesperadamente. Pidió dinero prestado a sus amigos y vendió su collar de plata, su único recuerdo, pero apenas logró reunir unos miles de dólares. En su desesperación, conoció a Sarah, una vieja amiga que trabajaba para una organización benéfica secreta. Sarah propuso algo que ella nunca había considerado: participar en una subasta benéfica donde las mujeres vendían una noche de su tiempo para recaudar fondos. Solo es una cena y charla, le aseguró Sarah. Ganarás dinero y nadie te hará daño. Son gente adinerada y refinada. Ella negó con la cabeza, con el corazón resistiéndose. No quería comprometer su dignidad ni convertirse en una mercancía, pero entonces miró a Lily a los ojos, oyó el pitido constante del monitor cardíaco y supo que no tenía otra opción. Solo por esta vez, susurró ella mientras firmaba el contrato de participación. Insistió claramente, solo la cena, nada más. Los organizadores asintieron, pero sus miradas calculadoras, en su ingenuidad, delataron aún a ella astuta, que no se dio cuenta. Pensó que solo sería una comida, una conversación, y que el dinero salvaría la vida de Lily. No estaba preparada para lo que se avecinaba. La noche de la subasta, ella estaba entre bastidores en el Hotel Plaza,
con las manos temblorosas agarrando el dobladillo de su vestido blanco. Escuchó al presentador presentando a las demás mujeres, las risas y los aplausos del público. Su corazón latía con fuerza. Cuando la llamaron, respiró hondo y subió al escenario. Las deslumbrantes luces de la lámpara la cegaron, y sintió cientos de ojos escrutándola. Allí estaba, pequeña y frágil, como un pájaro atrapado en una jaula de hierro. Ella Carter, de 24 años, un alma pura con una sonrisa tan cálida como la luz del sol, anunció el presentador, y ella forzó una sonrisa, aunque le temblaban los labios. La subasta comenzó, las cifras subieron rápidamente, $10,000, $50,000, $100,000. Ella mantuvo la cabeza gacha, evitando la mirada de la multitud. Solo quería que terminara para poder regresar con Lily, pero entonces una voz profunda y fría interrumpió el $1.000.000. Ella levantó la vista, atónita. Sus ojos se encontraron con un hombre entre el público. Era alto, vestía un traje negro, su rostro afilado y frío, como tallado en piedra. Sus profundos ojos azules la miraron fijamente, sin emoción alguna, pero algo en ellos la hizo estremecer. Alexander Hunt. No sabía quién era, pero la oferta de $1.000.000 silenció a la sala. Después de la subasta, ella fue llevada a conocer a Alexander. Se quedó frente a él, sintiéndose como si estuviera frente a un muro de hielo. Señora Carter, dijo con voz serena, extendiendo la mano. Ella lo tomó, con los dedos fríos. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó con voz suave pero firme. Alexander arqueó una ceja, con una media sonrisa burlona en los labios. Quería demostrar que todo tiene un precio, incluso tú, ¿verdad? $500.000 por una noche. Más barato de lo que esperaba. Sus palabras le clavaron el corazón a ella como un cuchillo. Apretó los puños, con los ojos llenos de dolor. Puedes comprar mi tiempo, pero no mi autoestima, respondió con voz temblorosa, pero no débil. Alexander hizo una pausa, con un destello de sorpresa en los ojos, pero la disimuló rápidamente y se dio la vuelta. Ya veremos, dijo con frialdad, indicándole que lo siguiera. Entraron en un lujoso restaurante, cuyas cálidas luces doradas contrastaban marcadamente con el semblante gélido de Alexander. Ella se sentó frente a él, con las manos apoyadas en el regazo, intentando mantener la calma. Pensó en Lily, en el dinero que salvaría la vida de su hermana, y se dijo a sí misma que solo tenía que superar esa noche. Pero no sabía que, al adentrarse en el mundo opulento y despiadado de Alexander Hunt, había entrado sin querer en un destino tormentoso donde su corazón sería probado, herido y finalmente sanado por el mismo hombre que ahora la observaba con ojos que parecían dispuestos a devorar el mundo. La cena en el exclusivo restaurante de Manhattan había terminado, pero Alexander Hunt no podía borrar a ella Carter de su mente. Ella se había sentado frente a él, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo, y en sus ojos una mezcla de desafío y dolor. A diferencia de las mujeres que se habían cruzado en su camino, refinadas, calculadoras, siempre ansiosas por complacer, ella era completamente diferente. No coqueteaba, no se jactaba de su riqueza, ni siquiera intentaba impresionarlo. Cuando él le soltó un comentario mordaz sobre ganarle tiempo, ella respondió con dureza, con su amor propio inquebrantable. Puedes comprar mi tiempo, pero no mi amor propio. Sus palabras resonaron en su cabeza, despertando una sensación desconocida en su pecho. Por primera vez en años, Alexander se sintió atraído por alguien. A la mañana siguiente, en su elegante oficina con vistas a Central Park, Alexander se sentó en su escritorio de caoba, con la ciudad extendiéndose abajo. Su asistente acababa de entregarle un expediente sobre ella Carter, compilado durante la noche a petición suya. El expediente era escueto, su vida resumida en pocas páginas. Huérfana a los 15 años, era la única tutora de su hermana Lily, quien padecía una cardiopatía congénita. Ella trabajaba en una panadería, vivía en un apartamento ruinoso de Brooklyn, no tenía antecedentes penales, ni presencia en redes sociales, ni mancha alguna. Su vida era el polo opuesto del glamuroso mundo de Alexander, pero poseía una fuerza serena en la que él no podía dejar de pensar. Se recostó en su silla, estudiando la foto adjunta al archivo, una instantánea de ella sonriendo a un cliente en la panadería, con un rostro amable y despreocupado. ¿Por qué había aceptado la subasta?
La respuesta era obvia, las facturas médicas de su hermana, $1 millón cubrirían la cirugía y más. Pero lo que impactó a Alexander fue que ella no le siguió el juego. No pidió nada más allá de la noche acordada, no se entretuvo ni insinuó que quería más. En un mundo donde todos querían un trocito de él, ella Carter era la excepción. El ultimátum de su padre pesaba sobre él como una espada: casarse en un año o perder el control de Hunt Corporation. La idea de un matrimonio concertado y sin amor con una heredera elegida por su familia le repugnaba. Pero ella era un enigma, alguien que no encajaba en el mundo de las conspiraciones y las alianzas. Una idea audaz tomó forma. ¿Y si pudiera usarla para satisfacer las necesidades de su familia, y al mismo tiempo, conservar su libertad? Un matrimonio solo de nombre, un acuerdo comercial. Ella necesitaba dinero, él necesitaba una esposa. Fue perfecto. Una semana después, Alexander condujo hasta Sweethaven, la panadería donde trabajaba ella. La campana sonó al entrar, su presencia desentonaba en el acogedor espacio con aroma a flores. Ella estaba detrás del mostrador, limpiándose las manos en el delantal, y abrió mucho los ojos al verlo. «Señor Hunt», dijo con cautela, «¿qué hace aquí?» No se anduvo con rodeos. «Tengo una propuesta, señorita Carter». Señaló una mesita en un rincón, y tras un momento de vacilación, ella se sentó con la mirada recelosa. Alexander se inclinó hacia adelante, con voz baja y clara. «Cásate conmigo, por un año. Cubriré todos los gastos médicos de tu hermana. Cirugía, cuidados posteriores, todo. No te faltará de nada. A cambio, te conviertes en mi esposa para satisfacer las exigencias de mi familia». Ella lo miró fijamente, conteniendo la respiración. «¿Hablas en serio?», susurró, buscando en su rostro alguna señal de broma. «¿Porque yo?» «Podrías elegir a cualquiera». «Porque te conviene», dijo sin rodeos, ocultando la verdad, su autenticidad, su falta de pretensiones. La convertían en la única persona que podía tolerar en esta farsa. «No quieres mi mundo, y yo no quiero el tuyo. Este es un trato limpio. Sin amor, sin ataduras, solo negocios». Las manos de ella temblaban en su regazo. La oferta fue un salvavidas, un milagro para Lily, pero tuvo un precio que apenas podía soportar. Casarse con un desconocido, entrar en su mundo de riqueza y poder, la aterrorizaba. Pensó en Lily, su rostro pálido en la cama del hospital, sus sueños susurrados de ver el océano. A ella le dolía el corazón. No podía permitirse decir que no, no cuando la vida de su hermana pendía de un hilo. «Necesito tiempo para pensar», dijo con voz débil. Alexander asintió, deslizando una tarjeta de visita por la mesa. «¿Tienes 24 horas? Llámame». Esa noche, ella estaba sentada junto a la cama de hospital de Lily. El pitido constante del monitor cardíaco llenaba la habitación silenciosa. Lily dormía, con el pecho subiendo y bajando débilmente. Ella le sostenía la mano, con lágrimas en los ojos. Imaginó un futuro donde Lily estuviera sana, riendo, sin dolor. Entonces pensó en Alexander, en sus ojos fríos, en su mundo de cristal y acero. ¿Podría lograrlo? ¿Podría unirse a un hombre que la veía como un medio para un fin? A la mañana siguiente, tomó una decisión. Marcó el número de la tarjeta con voz firme a pesar de que su estómago se retorcía. «Estoy de acuerdo», dijo cuando Alexander respondió, «pero solo por un año y solo para Lily». «Bien», respondió secamente. «Mis abogados enviarán el contrato. Prepárense para mudarse el fin de semana». El contrato llegó al día siguiente, un montón de jerga legal que describía los términos: un año de matrimonio, sin expectativas de intimidad emocional ni física, una asignación mensual para ella y cobertura total de los gastos médicos de Lily. Ella firmó con una mano temblorosa, sintiendo que estaba vendiendo un pedazo de su alma. Empacó sus pocas pertenencias, un puñado de ropa, una foto de ella y Lily, un ejemplar desgastado de Ana de las Tejas Verdes, y dejó atrás su antigua vida. El ático de Alexander en Manhattan era otro mundo. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles modernos relucían y el aire emanaba una leve y costosa esterilidad. Ella se sintió como una intrusa, sus zapatillas chirriaban en el suelo de mármol. Alexander la saludó con un gesto de la cabeza, con expresión indescifrable.
Tu habitación está al final del pasillo, dijo. El personal se encargará de todo lo que necesites. Ella asintió, apretando con fuerza su bolso. Gracias, dijo en voz baja, aunque las palabras le resultaron vacías. Estaba allí por Lily, se dijo a sí misma. Nada más importaba. Las primeras semanas fueron un marcado contraste. Alexander rara vez estaba en casa. Sus días se consumían en reuniones y sus tardes en galas o cenas de negocios. Cuando se cruzaban, sus conversaciones eran educadas pero distantes, como desconocidos compartiendo un espacio. Ella pasaba los días en el hospital con Lily, cuya condición se estabilizó con la perspectiva de la cirugía. Evitaba los lujos del mundo de Alexander, la ropa de diseñador en su armario, el coche con chofer que la esperaba abajo. Cocinaba comidas sencillas, como espaguetis o sopa, y dejaba porciones en la nevera, aunque nunca vio a Alexander tocarlas. Pero Alexander sí la notaba. La vio doblar su propia ropa, rechazando la ayuda del personal. Se fijó en el libro desgastado que leía en sus momentos de tranquilidad, con los dedos recorriendo las páginas. La oyó tararear suavemente una melodía que persistió en su mente. Ella era un enigma, una mujer que no pertenecía a su mundo, pero que de alguna manera lo consolidaba. Una noche, tras un agotador día de negociaciones, Alexander llegó a casa y encontró a ella en la cocina, removiendo una olla de sopa. La imagen lo dejó paralizado. Nadie le había cocinado jamás, ni su madre, que ya no estaba, ni el chef que podía pagarle. ¿Qué haces?, preguntó, con un tono más brusco de lo previsto. Ella se estremeció y casi dejó caer el cucharón. Estoy haciendo sopa, dijo ella, con las mejillas sonrojadas. Pensé que tendrías hambre. La miró fijamente, inquieto por el peso de su simple gesto. No tenías que hacerlo, dijo, pero se sentó en la barra y aceptó el tazón que le ofreció. La sopa era sencilla, zanahorias, papas y un toque de tomillo, pero lo reconfortó de una manera que no podía explicar. Por primera vez en años, Alexander sintió una punzada de paz. Su matrimonio era un contrato, una actuación. Aparecían juntos en eventos, ella con elegantes vestidos que la hacían parecer parte del lugar, aunque sus ojos delataban su incomodidad. Alexander la presentó como su esposa, con la mano apoyada suavemente en su espalda, un gesto que le pareció extrañamente natural. Para el mundo, eran la pareja perfecta. En privado, eran desconocidos, atados por el papel y la necesidad. Pero con el paso del tiempo, Alexander empezó a observar a ella con más atención. Vio su amabilidad en cómo hablaba con el personal del hospital, su fortaleza al sostener la mano de Lily en los días difíciles. Empezó a temer el día en que el contrato terminara, cuando ella se marchara con la salud de su hermana asegurada y sin motivos para quedarse. Por primera vez, Alexander se preguntó si podría cambiar las reglas del juego, si podría hacer que ella quisiera quedarse, no por dinero, sino por él. Ella también sintió el cambio. Notó que la mirada de Alexander se suavizaba cuando creía que no lo veía, la forma en que se quedaba en la cocina mientras ella cocinaba. Se dijo a sí misma que no significaba nada, que su matrimonio era una transacción, no una relación. Pero en el fondo, sentía los primeros indicios de algo peligroso, algo que podría destrozarle el corazón si lo dejaba crecer. Estaban jugando a un juego que ninguno había previsto, una danza de cercanía y contención. Con el paso de los meses, las fronteras de su contrato comenzaron a difuminarse, abriendo camino a un amor que ninguno estaba listo para admitir, y a una tormenta que los separaría. 3 meses después de que ella Carter entrara en el opulento mundo de Alexander Hunt, el frío millonario director ejecutivo de Hunt Corporation, el ático de Manhattan ya no era una fortaleza de hielo. Las paredes de cristal y los elegantes muebles, antaños símbolos de aislamiento, ahora transmitían una sutil calidez que Alexander no reconoció de inmediato. Ella, con su cálido corazón y sinceridad, se había infiltrado silenciosamente en las grietas del alma del director ejecutivo, un lugar que él creía que nada podía tocar. Ella vivía en el mundo de Alexander como una invitada, siempre a distancia de su riqueza. Pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital con Lily, quien se fortalecía gracias al dinero de la subasta pagado por el millonario director ejecutivo. En casa, ella hacía cosas sencillas, doblaba ropa, leía libros o cocinaba comidas modestas. Alexander, acostumbrado a la extravagancia, al principio prestó poca atención. A menudo se ausentaba,
absorto en reuniones o eventos sociales donde él y ella aparecían como la pareja perfecta de élite. Pero a su regreso, el director ejecutivo empezó a notar las pequeñas huellas que ella dejaba tras de sí. Una noche, tras un largo día luchando contra la presión de los accionistas, Alexander, el frío director ejecutivo, llegó tarde a casa, exhausto e irritable. Entró en la cocina, donde el aroma a sopa de pollo y verduras impregnaba el aire. Ella estaba allí de pie, con una camiseta vieja y vaqueros, el pelo castaño recogido en alto y algunos mechones espolvoreados con harina. Se estremeció al ver que el director ejecutivo casi dejaba caer el cucharón. Yo hice sopa, dijo, con las mejillas sonrojadas. Pensé que tendrías hambre. Alexander la miró, con una extraña sensación revolviéndose en el pecho del director ejecutivo. Nadie había cocinado nunca para él, ni su madre, que ya no estaba, ni los chefs de élite que su dinero podía contratar. No tienes que hacer eso, dijo con voz monótona. Pero él se sentó en la barra y aceptó el tazón que le ofreció. La sopa era sencilla, zanahorias, papas y un toque de hierbas, pero le reconfortó de una forma que no pudo explicar. El director ejecutivo comió en silencio, cucharada a cucharada, mientras ella limpiaba en silencio. Ese breve momento hizo que Alexander, el millonario director ejecutivo, sintiera una paz que no sabía que anhelaba. A partir de entonces, Alexander empezó a fijarse más en ella. Se dio cuenta de que nunca tocaba la asignación del director ejecutivo, no se daba lujos ni hacía alarde de su título de señora Hunt. Mantenía cerca su desgastado ejemplar de Ana de las Tejas Verdes, leyéndolo mientras esperaba a Lily en el hospital. Él la oía tararear suavemente mientras limpiaba la mesa, una suave melodía que el director ejecutivo empezó a esperar con ansias a diario. Ella no intentó cautivar al director ejecutivo, pero su amabilidad y paciencia le impidieron permanecer indiferente. Un día, ella trajo a casa una cajita del hospital. Lily la había hecho, dijo, entregándole al director ejecutivo una grulla de papel torpemente doblada. Quería agradecerle. Alexander sostenía la grulla, recorriendo con los dedos sus pliegues irregulares. Intentó doblar una para devolverla, pero terminó hecha un desastre. Ella rió, un sonido tan claro como el sonido de las campanillas de viento. El director ejecutivo necesita más práctica, bromeó, y su sonrisa le dio un vuelco al corazón. Momentos así se acumulaban. Ella escuchó con paciencia cuando el director ejecutivo, sin querer, habló de las presiones de su padre, con la mirada libre de juicios. Lloró de alegría cuando el médico anunció que la cirugía de Lily había sido un éxito, y Alexander, sin pensarlo, la abrazó. Estará bien, susurró el director ejecutivo, sintiéndola temblar en su abrazo. Ella no apartó al director ejecutivo, y en ese momento, sintió una conexión que su contrato no podía definir. Empezaron a compartir pequeños momentos más allá de las apariciones públicas. Una noche, ella convenció al director ejecutivo de ver La novicia rebelde en la tele. Alexander refunfuñó, pero se sentó en el sofá, manteniendo una distancia prudencial. Cuando cantó Edelweiss con voz nítida, el director ejecutivo no pudo apartar la mirada. «¿Cantas bien?», dijo, y ella se sonrojó, murmurando, «solo por diversión». Pero para el director ejecutivo, no era solo por diversión, era parte de ella, y quería aferrarse a ello. Alexander, el frío director ejecutivo, empezó a cambiar sin darse cuenta. Cancelaba eventos para llegar antes a casa, buscando excusas para estar cerca de ella. Compró un ramo de margaritas blancas en una tienda de carretera, no rosas caras, porque le recordaban a ella. Cuando le entregó las flores, lo hizo con torpeza, como un colegial. «Pensé que te quedaban bien», dijo el director ejecutivo. Ella tomó el ramo con ojos sorprendidos, y luego sonrió, una sonrisa genuina que hizo que el director ejecutivo quisiera congelar el tiempo. Estos cambios pusieron nervioso a Alexander. El director ejecutivo nunca había querido que nadie se quedara a su lado, nunca había considerado derribar los muros que había construido. Pero ella, con su calidez y paciencia, había logrado lo imposible. Ella hizo que el millonario director ejecutivo anhelara algo que el dinero no podía comprar. Empezó a imaginar un futuro sin contrato, donde ella se quedara con él, no por dinero, sino porque sentía lo mismo que él. Una noche, mientras ella se dormía en el Alexander, el director ejecutivo la observaba. La suave luz de una lámpara de mesa iluminaba su rostro,
sus largas pestañas temblaban levemente, sus labios entreabiertos. El director ejecutivo la cubrió con una manta con delicadeza, moviéndose lentamente, como si temiera despertarla. Allí de pie, susurró tan bajo que apenas podía oírse. «Si te propusiera matrimonio en serio, ¿dirías que sí?» La pregunta quedó sin respuesta, pero marcaba una verdad innegable. Alexander Hunt, el millonario director ejecutivo, estaba enamorado. El director ejecutivo empezó a pensar en romper el contrato. Quería decirle a ella que no quería que se fuera al terminar el año. Quería arrodillarse, no con un anillo de diamantes, sino con sinceridad, y pedirle que se quedara para siempre. Pero el director ejecutivo dudó, no por miedo al rechazo, sino porque temía que ella pensara que la estaba manipulando. Como afirmó una vez, todo tenía un precio. Necesitaba tiempo para demostrarle que sus sentimientos eran reales, que ya no era el hombre frío que la conoció en la subasta. Ella, en su corazón, también sintió el cambio. Notó cómo la miraba el director ejecutivo, su mirada ya no era fría, sino tierna, como si fuera algo precioso. Lo vio detenerse cuando hablaba de Lily, haciendo preguntas que un director ejecutivo solo interesado en un contrato no haría. Empezó a anhelar sus momentos juntos, las comidas que compartían, las veces que él aparecía inesperadamente en el hospital para llevarla a casa. Pero se recordó a sí misma que esto era solo un contrato. Alexander, el frío director ejecutivo, no creía en el amor, y ella no podía permitir que le rompieran el corazón. Sin embargo, los pequeños gestos del director ejecutivo, las margaritas, la grulla de papel que intentó doblar para Lily, la forma en que se paró bajo la lluvia para recogerla, la hicieron vacilar. Empezó a preguntarse si el millonario director ejecutivo sentía lo mismo que ella, una emoción que no estaba escrita en ninguna cláusula. Tenía miedo, pero también esperanza de que lo que crecía entre ellos fuera real. Estaban al borde de un precipicio peligroso, donde el contrato era solo una excusa para estar cerca. Alexander, el millonario director ejecutivo, quería romper todos los lazos para decirle a ella que la amaba. Pero no sabía que, justo cuando el director ejecutivo estaba listo para abrirle su corazón, se avecinaba una tormenta. Un malentendido que destrozaría todo lo que habían construido, hundiéndolos en la oscuridad antes de que la luz pudiera regresar. El invierno cubría las calles de Manhattan con un velo brumoso, pero en el corazón de Alexander Hunt ardía un cálido fuego. Los meses con ella Carter lo habían transformado. El hombre que una vez creyó que todo tenía un precio, ahora anhelaba algo que el dinero no podía comprar. El corazón de ella, no se había atrevido a decirlo, pero cada sonrisa sincera, cada comida que cocinaba, cada momento que tocaba su vida lo convencían de que ella era la persona que deseaba para siempre. Pero el destino, con su crueldad despiadada, aguardaba para asestar un golpe devastador. Ella también sintió el cambio. Ya no lo llamaba señor Hunt en privado, y la mirada de Alexander, al mirarla, ya no era fría sino tierna, como si fuera lo más preciado de su mundo. Sin embargo, tenía miedo. El contrato matrimonial, aunque ahora era un pretexto para su cercanía, seguía siendo un muro invisible. Se dijo a sí misma que no debía amarlo, pero su corazón la desobedeció. Cada vez que él traía margaritas blancas a casa, cada vez que se sentaba con ella en el hospital esperando noticias de Lily, sentía que se enamoraba de un amor que no se atrevía a admitir. Mientras tanto, una sombra acechaba silenciosamente. Sophia Hunt, la hermana de 26 años de Alexander, era una mujer altiva criada en el lujo. Con cabello rubio dorado y mirada penetrante, Sophia era la personificación del encanto y la ambición. Amaba a su hermano, pero su amor estaba teñido de egoísmo. Alexander siempre la había protegido, protegiéndola de los problemas, y ella no quería perderlo por nadie, especialmente por ella, una pobre chica a la que Sophia despreciaba. Solo busca su dinero, murmuró Sophia, aunque en el fondo sabía que ella no era como las mujeres que acudían en masa a su hermano. Sophia notó el cambio en Alexander. Sonrió más. Sus ojos se iluminaron al mencionar a ella. Canceló fiestas para volver temprano a casa y rechazó una cena con una heredera que Sofía había organizado deliberadamente. La presencia de ella hizo que Sofía se sintiera amenazada. Decidió que debía actuar antes de que se llevara a su hermano para siempre. La oportunidad se presentó cuando Sofía contrató a un investigador privado para que la siguiera. Quería pruebas de que ella no era digna.
El investigador encontró a Ethan, su mejor amigo de la infancia, quien había regresado recientemente a Nueva York tras años en el extranjero. Ethan, un ingeniero de sonrisa amable, contactó con ella para ofrecerle ayuda con los gastos médicos de Lily, aunque ella se negó rotundamente. Una tarde en el hospital, Ethan visitó a Lily y abrazó a ella para consolarla mientras lloraba de preocupación. Ese momento, aunque puramente platónico, fue capturado por el fotógrafo contratado por Sofía. Sofía no se detuvo ahí. Contrató a un experto para manipular la foto, convirtiendo el abrazo en una escena más íntima. Ella y Ethan en un rincón apartado, con miradas de enamorados. Falsificó mensajes de texto, haciendo parecer que ella se comunicaba en secreto con Ethan para explotar a Alexander. La evidencia estaba sellada en un sobre acompañado de la nota manuscrita de Sofía. Hermano, te está engañando. Te lo advertí. Esa noche, Alexander regresó al ático después de un largo día. Había planeado contarle a ella cómo se sentía, proponerle cancelar el contrato y empezar de nuevo, no por familia ni dinero, sino porque la amaba. Pero al abrir el teléfono, recibió el mensaje de Sofía con los archivos adjuntos. Abrió la foto y se le heló la sangre. Ella, la mujer que amaba, estaba en los brazos de otro hombre, sus miradas parecían compartir un secreto. El mensaje falso, no puedo esperar a que termine el contrato, no sospecha nada, le apuñaló el corazón como cuchillos. Los celos estallaron, mezclados con un profundo dolor. Había abierto su corazón, creía que ella era diferente, pero ahora parecía una impostora más, como quienes lo buscaban por dinero y poder. Apretó el teléfono con las manos temblorosas y la mirada ensombrecida. Ya no podía más. Ella llegó a casa a medianoche, agotada tras un largo día en el hospital. Entró en el ático, las tenues luces proyectaban sombras sobre la figura de Alexander junto a la ventana, de espaldas a ella. Alexander, llamó suavemente, percibiendo la tensión. Él volvió sus profundos ojos azules, fríos como el hielo, carentes de cualquier calidez. Arrojó la foto sobre la mesa, con voz baja pero cortante. Explícamelo. Ella bajó la mirada, atónita al ver la imagen de ella y Ethan. Reconoció el momento al instante, el breve abrazo en el hospital cuando Ethan la consoló. Pero la foto estaba distorsionada, como si fuera una reunión clandestina. Este es Ethan, dijo con voz temblorosa. Es mi amigo de la infancia. Solo ayudaba con las facturas médicas de Lily. No es lo que piensas. Pero Alexander no quiso escuchar. Los celos y el dolor le nublaron la razón. ¿Crees que soy tan estúpido como para creer eso?, rugió, con la voz temblorosa de ira. Hiciste bien tu parte, ella, me hiciste creer que eras diferente, que no te importaba el dinero ni el poder. Pero eres igual que los demás, un oportunista infiel. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, Alexander, te lo juro, nunca te engañé. ¿Yo? Compartieron, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Dio un paso adelante, intentando tocarle el brazo, pero él se apartó bruscamente. Su mirada le cortó el corazón como una cuchilla. Conseguiste lo que querías, dijo, con una voz tan fría que la hizo estremecer. Dinero para tu hermana, una vida de lujo. Pero no soy alguien con quien puedas jugar. El contrato terminó. Vete, ella. No quiero volver a verte. Ella se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro. Quiso gritar, explicarse, pero la mirada de Alexander, antes tan tierna, ahora solo reflejaba desprecio. Alexander, por favor, escúchame, susurró con la voz quebrada. Pero él se dio la vuelta, su espalda era un muro impenetrable. En silencio, recogió sus pertenencias, el libro desgastado, la foto de Lily, algo de ropa. No se llevó nada de su mundo, no por orgullo, sino porque no soportaba cargar con nada del lugar que le destrozaba el corazón. Antes de irse, se detuvo en la puerta y lo miró por última vez. Nunca quise tu dinero ni tu poder, dijo ella con voz débil pero firme. Solo quería que confiaras en mí. Él no respondió. Él permaneció inmóvil, con la mirada fija en la ventana, como si ella hubiera desaparecido de su mundo. Ella salió del ático, el sonido de la puerta al cerrarse fue como un corte final. Llevó su corazón roto a la gélida noche de Nueva York, sin saber que los días venideros serían aún más crueles.
En la soledad del ático, Alexander aferraba la foto, con los dedos blancos de tanto sujetarla. No quería reconocer el dolor que rugía en su pecho. Se dijo a sí mismo que tenía razón, que ella era una mentirosa, que el amor era un juego en el que no debería haber confiado. Pero en el fondo, una vocecita le preguntaba si estaba cometiendo el mayor error de su vida. Sofía, en su lujoso apartamento, sonreía satisfecha. Había protegido a su hermano de una cazafortunas, pero no sabía que la trampa que había tendido no solo había destruido a ella. Estaba arrastrando a Alexander a un abismo de arrepentimiento y pérdida. Este cruel malentendido había destrozado 2 corazones, y solo el tiempo, y una dolorosa verdad, podrían reconciliarlos. Ella Carter salió del ático de Alexander Hunt en una gélida noche de invierno, con el corazón destrozado. El sonido de la puerta al cerrarse tras ella fue como un puñal definitivo, cercenando toda esperanza que había alimentado tontamente. No lloró, no miró atrás. Sus pies se movían sin rumbo por las calles de Manhattan, mientras el viento cortante le roía la piel. Pero no sentía nada. El dolor en su corazón eclipsaba cualquier frío. La acusación de Alexander, eres como todos los demás, solo buscas dinero y poder, resonó en su mente como un veredicto indeleble. Ella regresó a su antiguo apartamento de Brooklyn, el mismo en el que había vivido antes de entrar en el mundo de Alexander. El pequeño y ruinoso espacio, con sus paredes manchadas y su olor a humedad, era ahora su único refugio. Se sentó en la cama crujiente, aferrada a una foto de ella y Lily, su hermana, con la mirada perdida. Quería llamar a Lily para escuchar su voz alegre, pero no pudo. ¿Cómo podría enfrentar a su hermana cuando le había fallado, cuando había dejado que el amor, algo que creía real, la destruyera? 3 días después, una llamada del hospital destrozó el mundo de ella. La voz del médico temblaba al teléfono. Señorita Carter, lo siento mucho. Lily no sobrevivió. Fue una complicación inesperada después de la cirugía. Hicimos todo lo posible. Ella agarró el teléfono con fuerza, conteniendo la respiración. No, susurró con la voz entrecortada. No, no puede ser. Pero el médico solo repitió sus disculpas, y entonces el mundo a su alrededor se oscureció. Ella fue al hospital, con las piernas pesadas como plomo. Se quedó junto a la cama de Lily, mirando a su hermana, que yacía allí, pálida pero serena, como si durmiera. Ella tomó la mano de Lily, la pequeña mano ahora fría, y por primera vez desde que dejó a Alexander, lloró. Lágrimas silenciosas cayeron, sin sonido, como si incluso su dolor se hubiera secado. Lo siento, susurró con la voz quebrada. Prometí protegerte. Lo siento, Lily. Lily, la única luz en la vida de ella, se había ido. No le quedaba nadie, ni familia, ni amor, ni fe. El doble golpe, la incomprensión y expulsión de Alexander, seguidas de la muerte de Lily, la destrozó. No le quedaban fuerzas para luchar, para tener esperanza. Regresó a su apartamento, viviendo como una sombra. Cada día se despertaba, trabajaba en una pequeña cafetería y regresaba, su cuerpo moviéndose como una máquina. Ya no lloraba, reía ni sentía nada. Sus ojos marrones, antes brillantes, ahora estaban vacíos, un abismo sin fin. Ella dejó de leer, dejó de cantar, dejó de soñar. No soportaba conservar la foto de ella y Lily, pues cada mirada era como un puñal que se le clavaba en el pecho. Trabajaba, comía, dormía, pero era mera existencia, no vida. Quienes la rodeaban, compañeros de trabajo, clientes, notaron el cambio. Es como un fantasma, susurró una compañera, pero a ella no le importó. Ya no era ella Carter, la chica de sonrisa cálida y corazón fuerte. Era solo un cascarón, vagando por los días, desesperada. 2 meses después, Alexander Hunt estaba en su oficina, contemplando la ciudad de Nueva York, pero el glamour del millonario director ejecutivo ya no significaba nada. Desde la noche en que echó a ella, vivía en un estado de aturdimiento. Se decía a sí mismo que tenía razón, que ella lo había traicionado, pero cada noche, mientras el ático permanecía en un silencio sofocante, no podía escapar del vacío. El ramo de margaritas blancas que una vez le regaló seguía en un armario, marchito, como un recordatorio de lo que había perdido. La verdad llegó inesperadamente, como un mazazo. Un ex empleado de Sofía, descontento,
contactó a Alexander y le contó todo. La señorita Sofía contrató a alguien para editar la foto, dijo el hombre, enviándole la imagen original. Un simple abrazo entre ella y Ethan en el hospital, completamente inocente. Los mensajes de texto falsos también fueron expuestos, junto con las facturas del investigador privado y el editor de fotos. Alexander se quedó paralizado, aferrado a su teléfono, sintiendo como el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Se enfrentó a Sofía en su apartamento. «Dime», rugió, con la voz temblorosa de rabia. «¿Por qué?» Ante la mirada furiosa de su hermano, Sofía ya no pudo ocultarse. Se derrumbó y confesó, «Solo quería protegerte. Ella no pertenecía a nuestro mundo, Alexander. Pensé que te usaría. Que se lo llevaría todo». Pero sus excusas solo profundizaron su dolor. «Ella lo era todo para mí», dijo con la voz quebrada, «y tú la destruiste». La verdad apuñaló el corazón de Alexander como una cuchilla. Ella era inocente. Ella no lo había engañado, no lo había engañado. Le había dicho la verdad, le había rogado que le creyera. Pero él, cegado por los celos, la había rechazado, destruyendo con sus propias manos lo más preciado de su vida. Recordó la mirada de ella aquella noche, ni enojo ni resentimiento, solo un profundo dolor, y se sintió asfixiado. Se había equivocado, imperdonablemente equivocado. Alexander lo abandonó todo. Entregó el control de la corporación Hunt a la junta directiva y cortó lazos con su familia, especialmente con Sofía. La riqueza, el poder, el prestigio, lo que una vez lo definió, ya no significaban nada. Tenía un solo objetivo, encontrar a ella, aunque solo fuera para pedirle perdón, sabiendo que tal vez no querría volver a verlo. Contrató a investigadores privados para que registraran cada rincón de Nueva York, pero ella había desaparecido. Ya no estaba en su antiguo apartamento, ni trabajaba en la panadería ni en la cafetería. Fue al hospital, solo para recibir una noticia devastadora. Lily murió poco después de que ella lo dejara. Alexander se quedó en el pasillo del hospital, con los puños apretados, sintiendo que se le rompía el corazón. Ella no solo lo había perdido a él, sino a su única familia. La había empujado al infierno, y ahora estaba en algún lugar, soportando su dolor sola. La última pista lo condujo a un pequeño pueblo a las afueras de Nueva York. Un antiguo compañero de trabajo de la cafetería reveló que ella se había mudado tras la muerte de Lily, sin dejar ninguna dirección. Alexander no se rindió. Condujo durante horas, interrogando a los lugareños, revisando cada pequeño café y tienda. No sabía qué diría si la encontraba, pero necesitaba verla, saber que estaba viva, aunque solo fuera una sombra de sí misma. En el ático vacío, las margaritas marchitas permanecían como recordatorio de su error. Alexander, antaño el invencible millonario director ejecutivo, ahora era solo un hombre con el corazón roto, atormentado por ella, la mujer que amaba y a la que había destruido. No sabía si podría expiar su error, pero nunca dejaría de buscar, aunque le llevara toda una vida reparar lo que había roto. Llovía sin cesar sobre el pequeño y olvidado pueblo de Avenwood, a las afueras de Nueva York, donde los caminos de tierra y lodo y las casas de madera desgastadas contaban historias de penurias. Alexander Hunt, antaño la personificación del poder y la riqueza, permanecía bajo el aguacero, con el traje negro empapado y el pelo pegado a la frente. Ya no era el invencible millonario director ejecutivo de Hunt Corporation. Era solo un hombre con el corazón roto, atormentado por una misión singular, encontrar a ella Carter, la mujer a la que había destruido con su propia estupidez. Habían pasado 2 meses desde que se descubrió el plan de Sofía, y Alexander lo había abandonado todo. Su empresa, su reputación, su familia. Vivía como un peregrino, buscando cualquier pista sobre ella. Desde su destartalado apartamento en Brooklyn hasta el hospital donde murió Lily, había recorrido cada rincón, interrogado a cada persona, registrado cada cafetería y tienda. Finalmente, una pista vaga de un antiguo compañero de trabajo de ella lo condujo a Avenwood. Se había mudado a un pueblo pequeño, le había dicho el compañero, pero ella no es la ella que conocías. Alexander llegó a Avenwood en una desolada tarde de invierno. Empezaba a llover al bajar de un modesto coche de alquiler. El pequeño pueblo se desplegaba ante él, una calle principal con algunas tiendas destartaladas, un viejo café y lugareños que se apresuraban bajo los paraguas para protegerse de la lluvia.
No sabía dónde estaba ella, pero el instinto le decía que estaba cerca. Entró en el único café del pueblo, el Rusty Spoon, con la esperanza de encontrarla. Dentro, el aroma a café se mezclaba con el de los pasteles recién horneados. Alexander recorrió con la mirada la pequeña habitación, y entonces su corazón se detuvo. Ella estaba de pie detrás del mostrador, con un delantal verde desgastado, su cabello castaño recogido con suavidad y algunos mechones cayendo sobre su rostro demacrado. Estaba limpiando un vaso, con movimientos lentos, como si no estuviera realmente presente. La ella de hacía 3 meses, la chica de sonrisa cálida y brillantes ojos marrones, había desaparecido. La mujer que tenía ante él era frágil, de piel pálida, con los ojos hundidos como un abismo infinito. Carecía de vitalidad, de luz. Ella Carter se había convertido en una sombra. Alexander se quedó paralizado, con la lluvia goteando de su abrigo al suelo. Quiso llamarla, correr hacia ella, pero sentía los pies clavados en el suelo. Un compañero de trabajo junto a ella lo notó y susurró algo, pero ella solo asintió, sin levantar la vista. Ella no sabía que él estaba allí, y esa ignorancia le dolía más que cualquier acusación. Salió, incapaz de soportar la idea de enfrentarse a ella en ese espacio tan reducido. La lluvia continuaba, gélida e implacable, pero él permaneció bajo ella, esperando. Necesitaba verla, hablar con ella, aun sabiendo que quizá nunca lo perdonaría. Cuando terminó su turno, ella salió por la puerta trasera del café, agarrando un abrigo fino y con un pequeño paraguas que apenas la protegía de la lluvia. No miró a su alrededor, simplemente caminó cabizbajo, como si el mundo hubiera dejado de existir. Ella, llamó a Alexander, con voz ronca, atravesando el sonido de la lluvia. Ella se detuvo, con los hombros ligeramente temblorosos, pero no se giró. Corrió hacia ella, con la lluvia empapándole la ropa y el corazón latiendo con fuerza. Ella, por favor, mírame. Se giró lentamente, y cuando sus miradas se cruzaron, Alexander sintió como si lo hubieran apuñalado. Los grandes ojos marrones de ella, antes radiantes como la luz del sol, ahora estaban sin vida. Ni rabia, ni resentimiento, ni siquiera dolor, solo un vacío que lo asfixiaba. Ella lo miró, pero era como si lo viera a través de él, como si ya no formara parte de su mundo. Ella, dijo con la voz entrecortada, te he buscado por todas partes. Me equivoqué. No sabía la verdad. Sofía, se lo inventó todo. La foto, los mensajes, todo falso. No confiaba en ti y nunca me lo perdonaré. Ella permaneció en silencio, con la mirada fija. La lluvia le caía en el pelo, goteando por las mejillas, pero ella no pestañeó. Alexander se acercó, acortando la distancia, aunque cada paso se sentía como pisar espinas. Sé que no lo merezco, continuó con voz temblorosa. Sé que lo destruí todo, pero por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. No puedo vivir sin ti. Cayó de rodillas, allí mismo, en la calle embarrada, con la lluvia filtrándose por sus pantalones, enfriándolo hasta los huesos. Si ya no puedes amarme, dijo, con los ojos empañados por la lluvia y las lágrimas, por favor, déjame amarte el resto de mi vida. Solo déjame estar cerca de ti, aunque sea a la distancia. No pido nada más. Ella lo miró, con el rostro inexpresivo. Sin ira, sin culpa, sin perdón. Sus ojos eran un muro invisible que los separaba en 2 mundos distintos. Su dolor no era odio, sino una profunda pérdida, demasiado vasta para que cualquier súplica la alcanzara. Alexander, arrodillado bajo la lluvia, sintió que su corazón se rompía en pedazos. Había pensado que encontrarla le traería esperanza, pero su mirada sin vida le decía que algunas heridas nunca sanaban. Ella, por favor, susurró, con la voz que se le apagaba. Di algo. Grítame. Dime que me vaya. No te quedes callado así. Pero ella se quedó allí parada, con su pequeño paraguas inclinado, mientras la lluvia le corría por la cara. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó, desvaneciéndose su delgada figura entre la lluvia. Alexander no la siguió. Se quedó arrodillado, inmóvil, dejando que la lluvia le quitara las pocas fuerzas que le quedaban. La había encontrado, solo para darse cuenta de que la ella que conocía se había ido. En los días siguientes, Alexander no abandonó a Benwood.
Alquiló una pequeña casa a las afueras del pueblo, viviendo como un hombre común y corriente, lejos del glamour que una vez lo definió. Iba al café a diario, no a hablar, sino a observar a ella desde lejos. Ella trabajaba, atendía a los clientes, pero su mirada vacía nunca cambió. Ella no sonreía, apenas hablaba, simplemente existía. Cada vez que la veía, el dolor la cortaba como un cuchillo, pero no podía irse. La había destruido, y ahora solo quería estar cerca, aunque fuera una sombra insignificante en su vida. Ella sabía que él estaba allí. Lo vio sentado en la esquina, con el café enfriándose. Pero no dijo nada, no lo miró. No le quedaban fuerzas para enojarse, para culpar, para perdonar. Perder a Lily, perder a Alexander, perderse a sí misma. La había despojado de toda emoción. Vivía por costumbre, no por esperanza. Y Alexander, con todo su amor y arrepentimiento, era solo una parte de un pasado que ella no podía afrontar. El dolor entre ellos era mayor que el odio. Era un vacío insaciable, una herida sin palabras. Alexander no sabía si podría traer a ella de vuelta, pero no se rendiría. Bajo la fría lluvia de Abengood, se lo había jurado a sí mismo. Se quedaría sin importar cuánto tiempo, aunque ella nunca lo perdonara, porque ella, incluso como una sombra, seguía siendo su mundo entero. La lluvia había dejado de caer en Abengood, pero el frío del invierno aún se filtraba por los caminos embarrados y las casas de madera desgastadas. Alexander Hunt, antaño un símbolo de poder en Nueva York, ahora vivía en una modesta casa a las afueras del pueblo, lejos del glamour de su pasado. Ya no vestía trajes a medida ni dirigía un imperio financiero. En cambio, se ponía una camisa de franela y botas embarradas, dedicando sus días a traer de vuelta a ella Carter, no con palabras, sino con paciencia y amor incondicional. Ella, después de la noche en que Alexander se arrodilló bajo la lluvia suplicando perdón, seguía siendo una sombra. Trabajaba en el Rusty Spoon Café, atendiendo a los clientes con movimientos mecánicos, con la mirada perdida, perdiendo a Lily, perdiendo la fe en el amor, perdiéndose a sí misma. No le quedaban fuerzas para sentir. Sabía que Alexander estaba en Abengood, lo veía sentado en la esquina del café todos los días, pero no dijo nada, no lo miró. Él era parte de un pasado que ella no podía afrontar, aunque su corazón roto, a pesar de todo, se conmovía levemente cuando él estaba cerca. Alexander no la presionó. Comprendió que las disculpas, por sinceras que fueran, no podían borrar el dolor que había causado. En cambio, decidió quedarse, protegiendo y cuidando a ella en silencio desde la distancia. Empezó con pequeños gestos. Una mañana, al notar que su casa de madera alquilada a las afueras del pueblo tenía goteras, la arregló sin que ella lo supiera. Compró materiales, aprendió a usar el martillo y los clavos con un carpintero local y trabajó bajo el sol tenue. Cuando ella regresó, el techo estaba sellado y había una nota en la puerta que decía reparado. Ella miró la nota con las manos ligeramente temblorosas, pero no dijo nada y entró. Tales gestos continuaron. Alexander notó que ella caminaba a casa cada noche por un sendero oscuro y sin luz. Discretamente instaló lámparas solares a lo largo del camino para garantizar su seguridad, sin que ella supiera que él era el responsable. Él veía que a menudo olvidaba el almuerzo, así que cada mañana dejaba una caja de sándwich en la puerta del café, sin firmar. Ella comía, aunque nunca hablaba de ello, y Alexander, observándolo desde lejos, sintió un destello de esperanza. Un día, al café le faltaba un ayudante de cocina. Alexander, a pesar de no haber cocinado nunca, se ofreció a trabajar gratis. El amable dueño, un hombre de mediana edad, aceptó. Alexander se las arregló para picar verduras, hervir huevos y quemar tostadas antes de mejorar. Ella, trabajando en el mostrador, no podía pasarlo por alto, su cabello oscuro despeinado, sus manos empuñando torpemente un cuchillo, el sudor cayéndole en la frente. No dijo nada, pero a veces su mirada se detenía en él más tiempo del habitual, como intentando comprender por qué se quedaba. Alexander aprendió a cocinar, no por ser hábil, sino para brindarle a ella el calor que ella una vez le había dado. Una noche, al cerrar el café, dejó un plato de espaguetis caseros en la barra con una nota: ¿necesitas comer algo? Ella miró el plato, con la salsa de tomate descuidada, y por primera vez en meses, esbozó una breve sonrisa. Suficiente para que Alexander,
que observaba desde la distancia, sintiera latirle el corazón con fuerza. Empezó a recoger flores silvestres de un campo cerca del pueblo. Margaritas, campanillas moradas y juncos estaban torpemente atados con cordel y dejados en la puerta de ella o en el mostrador del café. No dijo nada, sin esperar respuesta. Pero una tarde, tras 6 meses de insistencia, ella tomó un ramo directamente de sus manos. La primera vez que él se lo ofrecía en persona. Miró las flores, con los pétalos ligeramente arrugados por su fuerte agarre, y sonrió. No era la sonrisa radiante de la antigua ella, pero era la primera sincera desde su llegada a Avenwood. Gracias, dijo en voz baja, con voz débil pero sincera. Alexander se quedó allí, apenas respirando, temeroso de romper el frágil momento. A partir de esa sonrisa, ella empezó a cambiar, aunque lentamente. Ya no evitaba la mirada de Alexander cuando trabajaban juntos. Empezó a hablar con frases cortas. ¿Qué tal el café hoy? ¿O se te quemó el pan otra vez? Y cada palabra, por simple que fuera, era un paso adelante para Alexander. No pidió nada más, no la presionó por perdón ni amor. Solo quería que ella viviera, que viviera de verdad, lo incluyera a él o no. Pasó el tiempo y la primavera llegó a Avenwood, trayendo campos verdes y un cálido sol. Ella, aunque aún frágil, empezó a recuperar la vitalidad. Un día llevó un viejo cuaderno de dibujo a un campo, se sentó bajo un roble y dibujó. Sus primeros trazos a lápiz fueron temblorosos, pero dibujó. Flores silvestres, el camino de tierra, la silueta del pueblo. Alexander, observando desde lejos, sintió un dolor intenso en el corazón, pero a la vez una gran esperanza. Ella se reencontraba a sí misma, pieza por pieza. Empezó a enseñar arte a los niños del pueblo, ofreciendo clases gratuitas en el centro comunitario. Se sentaba entre ellos, guiándolos para dibujar soles, árboles y sueños. Su risa e inocencia fueron un bálsamo para sus heridas. Alexander solía estar afuera, observándola a través de una ventana, sus ojos brillaban más, aunque aún teñidos de tristeza. No se entrometía, pues no quería perturbar el mundo que ella estaba reconstruyendo. Continuó a su lado, sin cruzar jamás los límites. Arregló su ventana atascada, pintó su cerca y aprendió a hornear galletas con el dueño del café para llevarlas a sus clases. Dejó de pedir perdón, dejó de mencionar el pasado. Solo quería que ella supiera que estaba ahí, lo necesitara o no. Pasó un año desde que Alexander encontró a ella en Avenwood. Ya no era una sombra sin vida. Estaba delgada, pero más fuerte, sus mejillas más sonrosadas, sus ojos comenzando a brillar. Dibujaba más, sus vibrantes pinturas adornaban su pequeña casa. Sonreía más, no tan alegremente como antes, pero lo suficiente para que el pueblo viera el regreso de ella Carter. Alexander, en su sencilla casa, guardaba un ramo de flores silvestres secas, el primero que ella le había aceptado. No sabía si ella podría volver a amarlo, pero no necesitaba una respuesta. La amaba, y ese amor era suficiente para retenerlo, suficiente para hacerlo paciente, incluso para toda la vida. Cada día, observaba a ella desde la distancia, viéndola dibujar, enseñar y vivir de nuevo, sabiendo que, aunque el pasado no podía borrarse, dedicaría su vida a proteger la nueva luz que había en ella. Ella, en su corazón, empezó a sentir que la presencia de Alexander ya no era una carga. Lo vio arreglar su casa, recoger flores, pararse bajo la lluvia para ofrecerle un paraguas. No estaba lista para perdonar, aún no estaba lista para amar, pero ya no quería que se fuera. Una tarde, cuando le dio un dibujo que había hecho, una margarita torpe, ella rió, el sonido era claro y brillante en el campo. «Eres terrible en esto», dijo, pero conservó el boceto, sus dedos trazando las líneas de lápiz. En ese momento, Alexander supo que, aunque el camino por delante era largo, habían empezado a sanar, no solo ella, sino él también. Su amor, sencillo e inquebrantable, la rescataba lentamente de la oscuridad, y él jamás se rendiría. La primavera florecía con fuerza en Avenwood, los campos de flores silvestres se extendían interminables bajo un radiante sol dorado. Margaritas blancas, campanillas moradas y juncos se mecían con la suave brisa, susurrando nueva vida. Ella Carter estaba de pie en medio del campo, con un sencillo vestido blanco, su cabello castaño suelto, algunos mechones ondeando al viento. Sostenía un cuaderno de dibujo,
Sus dedos trazaban líneas a lápiz para capturar la belleza que tenía ante sí. Un año después de que Alexander Hunt la encontrara en este pequeño pueblo, ella se había recuperado poco a poco. No era la radiante ella de antes, sino una nueva ella, más fuerte, con las cicatrices de su pasado, pero llena de esperanza. Alexander observaba desde lejos, bajo la sombra de un roble antiguo, con el corazón henchido de amor. Ya no era el deslumbrante y millonario director ejecutivo de Nueva York. Ahora era un hombre sencillo con camisa azul, botas embarradas y un corazón dedicado a ella. Durante el último año en Avonwood, había protegido a ella en silencio, arreglando su techo, recogiendo flores silvestres y trabajando a su lado en el café sin pedir nada a cambio. No le rogó perdón ni la presionó para que lo volviera a amar. Solo le demostró, con su presencia inquebrantable, que su amor era real, incluso si eso significaba esperar toda una vida. Hoy supo que había llegado el momento, no de expiar sus errores ni de borrar el pasado, sino de contarle a ella lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Respiró hondo, aferrando con la mano una corona de flores silvestres hecha a mano, margaritas y juncos torpemente atados con cordel, imperfectos pero rebosantes de su corazón. Caminó hacia ella, con el pulso acelerado, cada paso acercándolo a un nuevo destino. Ella levantó la vista al oír sus pasos. Vio a Alexander, sus profundos ojos azules brillando a la luz del sol, ya no fríos sino tiernos, como lo habían sido para ella durante todo el año. Cerró su cuaderno de dibujo, ofreciendo una suave sonrisa, ahora más familiar, aunque todavía teñida de tristeza. Recogiendo flores de nuevo, bromeó con voz ligera, pero con una mirada más cálida que nunca. Alexander se detuvo a unos pasos de distancia. No sonrió ni respondió a su broma. Instead, en el tin de Sandren Chetfield, the wildflower crown trembling in his hands. Ella se congeló. Su respiración se detuvo. Sus ojos marrones anchos se quedaron fijos en él. Alexander, she whispered, her voice faltering. Ella, a vegan, his voice low but steady, each word carved from his soul. Ya no me disculpo más. Lo he dicho 1000 veces, y sé que las palabras no pueden deshacer lo que has sufrido. No me atrevo a pedirte que olvides ni que perdones. Solo te pido una cosa. Estar a tu lado el resto de mi vida. Las lágrimas corrían por las mejillas de ella, pero no se apartó. Ella lo miró, con los ojos ya no vacíos, sino rebosantes de emoción, dolor, amor y una frágil chispa de esperanza. Alexander levantó la corona de flores silvestres, cuyos pétalos se habían desprendido de sus torpes manos, y continuó: no te prometo el mundo porque el mundo te ha hecho daño. Solo prometo pasar cada día amándote, protegiéndote y haciéndote sonreír, aunque sea solo una vez. Si me das una oportunidad, pasaré mi vida demostrándote que lo eres todo para mí. Ella se quedó quieta, la brisa primaveral entretejiendo su cabello, trayendo consigo el dulce aroma de las flores. Recordó los días oscuros, la pérdida de Lily, la pérdida de Fait, la pérdida de sí misma. Recordó la mirada fría de Alexander cuando la echó, y su ternura cuando se arrodilló ante ella bajo la lluvia. Pensó en los meses que pasó en Avonwood, arreglando su casa, dejándole flores, parándose bajo la lluvia para ofrecerle un paraguas. Él nunca presionó, nunca exigió, solo esperó pacientemente, como si todo su mundo girara en torno a ella. Ella avanzó lentamente, con manos temblorosas. Alexander levantó la vista, apenas atreviéndose a respirar, temeroso de romper ese delicado momento. Ella se arrodilló ante él, encontrando sus ojos, y por primera vez en más de un año, ella lo tocó. Sus dedos rozaron suavemente su mejilla, donde había caído la lluvia. You hurt me, she said, her voice choked, but you also brought me back. No sé si podré amarte como antes, pero sé que no quiero vivir sin ti. Alexander le tomó la mano, la corona de flores silvestres cayó sobre la hierba, pero no le importó. La atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Esperaré, susurró con voz temblorosa. Esperaré lo que sea que necesites, lo que sea. Solo déjame estar a tu lado. Ella sonrió, lágrimas cayendo, pero esta vez ellas llevaron liberación, no dolor. She held out her wrist and slipped the wildflower crown onto it, its soft petals embracing her skin like a bow. Yes, she said, her voice clear. Me casaré contigo. Se abrazaron en el campo florido,
bañados por la luz del sol primaveral, iluminando dos corazones que una vez estuvieron destrozados. Se acabaron los contratos, las condiciones y las ataduras del pasado. Solo Alexander y ella, dos almas que habían caminado a través de la oscuridad para encontrarse, libres y plenas en su amor. Él la besó en la frente, con ternura, como si temiera romper un sueño, y ella se apoyó en su pecho, fundiéndose con el latido de su corazón. El campo de flores silvestres se alzaba como testigo silencioso, bendiciendo su nuevo viaje. Se habían perdido, habían soportado el dolor. Pero ahora, al amanecer tras la larga noche, se reencontraban. No para arreglar el pasado, sino para escribir un futuro juntos.